Teorías de la personalidad por Gordon Allport y Raymond Cattell. Gordon Allport, nacido en Montezuma, Indiana, el 11 de noviembre de 1897. Fue un psicólogo estadounidense y uno de los primeros dedicados al estudio de la personalidad, y a menudo se le considera como uno de los fundadores representativos del estudio de la misma. Allport hizo un énfasis en temas importantes como la consistencia de la personalidad, la influencia social, el concepto de sí mismo y la interacción de la personalidad con la influencia social en la determinación de la conducta. La unidad primaria de la personalidad es el rasgo. Los rasgos pueden estudiarse por individuales y comunes. El individual describe a los individuos de manera más adecuada. La evidencia de los rasgos proviene de muchas fuentes, tales como el lenguaje, la conducta, los documentos y cuestionarios como el estudio de valores. Allport definió la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. Tipos de rasgos. Estos van a variar dependiendo hacia dónde están direccionados. Tenemos los rasgos cardinales. Estos son aquellos rasgos que tienen algunas personas que prácticamente definen su vida, como aquel que pasa toda su vida buscando fama o fortuna. Tenemos rasgos centrales, que son la piedra angular de la personalidad. Gordon observó que la mayoría de las personas tienen entre 5 y 10 de estos rasgos. Cuando describimos a alguien, con frecuencia usaremos las palabras a las que se referirían los siguientes rasgos centrales: es listo, tonto, salvaje, tímido o chismoso. Finalmente tenemos los rasgos secundarios, aquellos que no son tan obvios o tan generales o consistentes: las preferencias, las actitudes, los rasgos situacionales. Características del adulto maduro. 1. La extensión del sí mismo. 2. Relación afectiva con los demás. 3. La seguridad afectiva con la aceptación del sí mismo. 4. El conocimiento del sí mismo con sentido del humor. 5. La percepción realística del mundo. Y 6. La posesión de una filosofía unificadora de la conducta. Raymond Cattell, nacido en Hilltop, Inglaterra, el 20 de marzo de 1905. Fue un psicólogo británico afincado posteriormente en Estados Unidos. Cattell teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Test de personalidad. Para evaluar las diferencias de personalidad en la población, en su conjunto crea el 16PS, cuestionario de 16 factores de personalidad. Cattell desarrolló también varios tipos de test de inteligencia, más notablemente el test de inteligencia de idoneidad de la cultura, que pretende medir la capacidad innata de una persona para aprender. Cattell denominaba la personalidad como lo que permite hacer una predicción de lo que hará una persona en una situación dada. Rasgos de superficie. El término superficie indica que, aunque en la superficie parecen ser un rasgo, no existe evidencia de que en realidad lo sea en un sentido duradero. Rasgos de origen. Cattell identificó algunos agrupamientos de correlación que son bastante sólidos, es decir, que reaparecen una y otra vez. Deben corresponder a una causa dentro de la personalidad. Es un rasgo fundamental de la misma. Cattell define un rasgo como lo que define lo que hará una persona cuando se enfrente con una situación determinada. Factores de segundo orden. Extroversión. Responden más estímulos en el mundo exterior. La gente que hereda una tendencia a reaccionar más fuertemente a las ideas que a los estímulos externos tiende a desarrollar extroversión, mientras que la ansiedad tiene cargas más fuertemente factores que expresan debilidad del yo, propensión a la culpa, tendencia paranoide y el autosentimiento bajo y tensión de impulso alto. Para finalizar, revisaremos los tipos de rasgos. Rasgos de capacidad. Determinan la eficiencia con la que podemos trabajar para alcanzar una meta. Por ejemplo, la inteligencia es un rasgo de capacidad. Rasgos de temperamento. Describe el estilo general y el tono emocional de nuestra conducta. Por ejemplo, qué tan asertivos, sociables o irritables podemos llegar a ser. Tercero, rasgos dinámicos. Son las fuerzas que dirigen el comportamiento, definen nuestras motivaciones, intereses y ambiciones.